mediante enzimas que son proteínas de membrana. 4. Interaccionar con otras células. 5. Actuar como receptor de estímulos externos mediante receptores específicos de moléculas. 6. Transducción de señales o conversión de una señal externa en una respuesta intracelular. Y 7. Conferir la identidad antigénica a la célula. Muy bien, a ver, un ratito, creo que esto hemos visto para que veamos el preámbulo de lo que es la membrana celular. ¿Está grabando? A ver, déjame ver. Grabar. Grabar. Cerrar. A ver, otra vez. Grabando. ¿Está grabando ahí? A ver. Ya, ahora sí. Grabando, listo. Entonces, ahora sí estamos grabando. De acuerdo a lo que hemos visto el video, vamos a teorizar acá. Sabemos que como promedio, una membrana celular tiene una estructura de 7.5 nanómetros. Ojo, y la membrana celular es una barrera que va a separar la parte interior de la parte exterior de la célula. Ahora, dentro de la estructura de la molécula, perdón, de la membrana celular, tenemos que tener presente lo siguiente, ¿ok? Que es muy importante. Primero, apareció el modelo de Davison-Danieli. Este modelo, ojo, que fue elaborado por Hugo Davison y James Danieli en el año 1930, proponía que la membrana celular era como un sándwich, ¿no? En el cual decía que las partes de afuera, ojo, vienen a estar fabricadas por proteína, mientras que la parte central por una doble capa de fosfolípidos. Bueno, en realidad no se equivocó porque estaba formado por proteínas y fosfolípidos. Tampoco se equivocó al decir que tenía doble capa de fosfolípidos. Lo que sí se equivocó tal vez, o no se acercó mucho, fue que tenía doble capa de fosfolípidos, perdón, de proteínas. Cuando las proteínas, que lo vamos a ver después, se encuentran atravesando o superficialmente. Entonces, hicieron refutaciones al modelo de Davison y Danieli. ¿A través de qué? A través de la difracción de rayos X y a través de la microscopía electrónica, dieron evidencias para realizar las siguientes refutaciones de Davison y Danieli. Por ejemplo, lo primero que hicieron es tomar microfotografías electrónicas de grabado por congelación. ¿Qué es lo que hicieron? Congelaron a las células y luego las fracturaron, o sea, las rompieron. Al romper, ojo, al fracturarlo, se puede ver que hay puntos débiles en la célula, incluyendo al centro de la membrana. Ahora, las estructuras globulares dispersas en la micrografía electrónica fue grabado por congelación del centro de las membranas y fueron interpretadas como las proteínas integrales. O sea, en otras palabras, al congelarlo, lo rompieron. Y donde había una parte donde era fácil romper y otra fase donde habían unas estructuras globulares, pero no estaban en toda la capa, sino en cada determinado sector. A esas formas globulares le llamó que eran las proteínas integrales. Integrales porque atravesaba todo. Y ahí, ojo, se producía mayor congelación. Luego, ¿qué es lo que hicieron? Quisieron ver la estructura de las proteínas de la membrana. Entonces, utilizando técnicas bioquímicas, vieron las proteínas cómo pueden ser extraídas de la membrana. Se encontró que las proteínas son muy variadas en tamaño y también de forma globular, por lo que son diferentes a las proteínas que decía Davison y Danieli, que era continuo, ¿ok? O sea, era hacia afuera y continuo. No era así, sino que vieron que había algunas que atravesaban
la capa de fosfolípidos. Acá vemos, por ejemplo, no lo que sería, no estoy compartiendo. No iba a decir eso, que no está compartiendo. Ok. Es que lo que pasa es que lo abrí. Disculpen. Entonces, pero felizmente reciben en señales gráficos. Discúlpame. Ya, esto es lo que hemos hecho. Hemos explicado las refutaciones, lo que antes Davidson y Danieli decían que era doble capa de proteínas y en el interior doble capa de fosfolípidos, ¿no? Hicieron sus refutaciones y demostraron que sí había doble capa de fosfolípidos. Sí estaban las proteínas, pero no estaban así en forma continua, sino eran superficiales o eran integrales. Es lo que se demostró con la estructura de la proteína. Y luego se encontró que habían zonas donde estaban las proteínas que eran hidrofóbicas, ¿ok? Y otras que eran hidrofílicas. O sea, las colas eran hidrófobas generalmente, ¿no? Y en la superficie estaba la parte hidrofílica. Después hicieron un marcado con anticuerpos fluorescentes. Lo que usaron fueron fluorescentes rojos y verdes, moléculas marcadores que eran fluorescentes rojos y verdes. Y se le agregaron anticuerpos que se unían a la proteína de la membrana. Entonces, en cierto momento, no, en 40 minutos, comenzaron a ver que los marcadores rojos y verdes se iban mezclando a lo largo de la membrana, demostrando de esta forma que la llamada membrana celular no era fijo, sino que se encontraba en constante movimiento. ¿Ok? Gracias a esta prueba lo demostraron, en donde no lo que permanecían fijas en una capa periférica no eran así. Entonces apareció el modelo de Singer-Nicolson, conocido como el modelo de mosaico fluido, que es el que hasta ahora nosotros estamos manejando. Esto lo hizo S. Singer y Garth Nicholson en el año 1972. Propusieron que la membrana celular estaba formada por dos capas de fosfolípidos, o sea, una capa bicapa lipídica, que estaba asociado con proteínas. Y estas proteínas, algunas abarcaban todo el espesor de la membrana y se les llamó integrales, y otras que solamente estaban hacia afuera o al cual se le llamó periféricas. Hablemos un poco de los fosfolípidos antes de ver la estructura más acá, para entenderlo mejor. Bueno, vamos a ubicarnos acá. Acá está el dibujo de lo que es una membrana, primero. Acá vemos la bicapa fosfolipídica, hay doble capa, esta parte de las bolitas es hidrofílica y la parte interna es hidrofóbica. Proteínas hay transversal, integral, ¿no? La cual puede ser integral o puede ser una proteína de transporte, como vemos acá con un canal. Aparte de eso, encontramos también la presencia del colesterol, ¿ok? Y además encontramos en la parte superficial, en la superficie interna o externa, la proteína y los glucolípidos que están en la parte externa, ¿ok? También encontramos oligosacáridos, que es un glúcido. Entonces, ya ubicándonos en el dibujo, podemos analizar esta lectura. Los fosfolípidos son anfipáticos, es decir, tienen una cabeza hidrofílica que tiene afinidad con el agua y dos colas hidrofóbicas que tienen aversión por el agua. La cabeza hidrofílica está formado por un grupo fosfato polar, ojo, mientras que la hidrofóbica está formado por cadenas de ácidos grasos, que son cadenas hidrocarbonadas apolares, que son estas, las que están aquí interiormente. Acá hay una y acá hay otra. Este es uno y este es otro. Este es que es hidrofóbica. Entonces, esta cabeza hidrofílica, que se refiere a estas cabecitas que vemos acá, ¿ok? Se va a caracterizar porque siempre está dispuesto hacia el exterior de la membrana, donde hay agua, obviamente, mientras que las colas hidrofóbicas
se disponen hacia el interior de la membrana, lejos del agua. Entonces, la membrana celular es flexible o fluida. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos pueden moverse de un lugar a otro de la membrana celular. Pero hay un colesterol, una sustancia que se llama colesterol, que es un lípido anfipático, ¿ok? Pero que también tiene, y solamente lo encontramos en animales, ¿ah? Y que tiene una parte hidrofóbica y otra hidrofílica, ¿ok? Las colas, ¿no? Hacia el movimiento es la parte hidrofóbica y la que está hacia afuera, hacia la cabeza del fosfolípido, viene a ser la hidrofílica, debido a que estas vesículas van a permitir, ojo, que se realice la endocitosis, y esto previene que las colas se cristalicen y la membrana se comporte como sólido. Pero hay que recordar una cosa. Acá está, mire, este es el fosfolípido. Anfipático porque tiene una parte polar, hidrofílica, grupo polar, tiene fosfato y glicerol. Y las colas, que son hidrofóbicas, las cuales van hacia la parte hidrofóbica formando una bicapa, una fosfolipídica. Entonces, pasando a las proteínas. Las proteínas son de dos tipos, la integral y la periférica. La integral es la que atraviesa el total o parcial, ok, acá está totalmente, total o parcialmente la membrana celular, asomando a una o ambas superficies de la misma. Tiene una región hidrofóbica, que son las dos colas de fosfolípidos, y una región hidrofílica que tiene relación con la cabeza del fosfolípido. O sea, si vemos acá, esto que está acá es hidrofílico y esto también. Pero todo lo que está acá relacionado con los fosfolípidos viene a ser la parte hidrofóbica. ¿Ok? Eso integrala. Por eso también se dice que esa proteína es anfipática. Ahora, cuando es periférica, ¿ok? Generalmente tiene la proporción hidrofílica hacia afuera o hacia adentro. Pero acá hay una característica, que esta proteína puede unirse a un integral o en todo caso se puede unir a fosfolípidos. ¿Ok? Hay que tener presente, como lo dijo el video, que el contenido de la proteína de las membranas celulares en su cara exterior es de 50%, excepto en membranas celulares como el cloroplasto y la mitocondria, que tiene más o menos un 75% del contenido proteico. O sea, en la membrana existe de cloroplasto y mitocondria, hay mayor porcentaje de proteína, pero normalmente en el exterior es 50, en su cara exterior. Ahora, en el caso de cloroplasto y mitocondria tiene 75, debido a la presencia de proteínas transportadoras de electrones para realizar los procesos de fotosíntesis y respiración celular. Entonces, ya hemos visto esta parte y hemos visto que está formado un repasito, doble capa de fosfolípidos, la parte hidrofílica son las bolitas, también encontramos proteína periférica que muchas veces está unido a un oligosacárido o también un glucolípido, y también tenemos a la proteína integral y la integral con un canal y la presencia de colesterol, que debido al colesterol es que puede ser más flexible en la membrana. Acá vemos justamente la doble capa de fosfolípidos y ustedes podrán ver que una es recta, una de las colas, y otra es doblada. Esta doblada es un ácido graso no saturado, la que es recta es saturado y es lo que vamos a ver dentro de poco. Recuerden esto, ¿eh? Ahora, dentro de las funciones de membrana, como ya lo ha mencionado y lo hemos visto en el video, son transporte, recepción hormonal, reconocimiento celular, unión intercelular y sobre todo actividad enzimática. Cuando hablamos de transporte, estamos hablando de que la membrana celular impide el intercambio indiscriminado de sustancias entre el citoplasma y el medio externo de la célula, debido a que tiene permeabilidad selectiva,
¿Ok? Por ejemplo, hay canales de proteína que pueden hacer difusión facilitada y bombas de proteína que pueden hacer transporte activo. Por eso, o sea, hay una selección. Por eso es semipermeable. ¿Por qué receptor hormonal? Porque reconocen y responden a señales que vienen del medio externo de la célula, portando una información específica. Cuando dichas células llegan hasta la membrana celular, se van a desencadenar señales internas de la célula que activan o inhiben diferentes procesos celulares. Ejemplo, en el caso de la insulina y del glucagón. La insulina, por ejemplo, es una hormona que sale de las células beta del páncreas, el cual va esa insulina a ser captada en el cuerpo para bajar la cantidad de azúcar. Y el glucagón es producido por las células alfa, el cual va a emitir, ojo, el glucagón, que es para cuando está demasiado bajo, suba la glucosa. Eso como referencia. Reconocimiento celular. Gracias a la estructura de la membrana, es que las células pueden reconocerse para intercambiar información e inclusive materiales. Esto se ve mucho cuando se ve el complejo de mayor histocompatibilidad y aglutinógenos en los grupos sanguíneos. Porque cuando hay compatibilidad, se puede hacer la transfusión sanguínea. La unión celular. La unión celular es porque forma uniones estrechas entre las células de un tejido. Las va a unir para formar, o sea, células se unen y forman un tejido, pero tienen que tener las estructuras iguales del mismo tipo de membrana. Y sobre todo, actividad enzimática. Las enzimas que catalizan las reacciones químicas están asociadas a la membrana celular. Por ejemplo, los citocromos que participan en el transporte de los electrones y la ATP sintetasa que forma el ATP, ¿ok? Toda esa actividad enzimática también se encarga la membrana celular, ya sea para transferir electrones o ya sea para formar ATP, ¿ok? Ahora, factores que aumentan la fluidez de la membrana celular. Sí, existen factores, lo que les había comentado. La alta presencia de ácidos grasos insaturados y la menor longitud de las colas de los fosfolípidos. Por ejemplo, aquí vemos, están ácidos grasos saturados. Aquí va a ser muy difícil que penetre fácilmente una molécula. Y es graficado así y así también. En cambio, lo mejor sería que sea una saturada y la otra insaturada. Esta doblada significa que hay un doble enlace. Y por aquí sí es un poco más fácil. Vamos a poner, va a pasar las moléculas a la membrana, a través de la membrana. Esto es lo ideal. Pero además, ojo, es importante que haya colesterol. Pero tiene que ser en baja concentración. Ojo, recuerden que el colesterol tiene una parte hidrofílica, y otra parte hidrofóbica, como ya lo había mencionado. Y tiene que estar en baja concentración, porque si está en alta, esto se solidifica, ¿ok? Y no permite el paso de nada. Pero cuando está en baja concentración, sí ayuda a que una molécula se transfiera de un lugar a otro. Ahora, pero también esto se puede acelerar. Cuando elevamos la temperatura del medio, aumenta el movimiento de las colas de los fosfolípidos. Ojo, o sea, cuando elevo la temperatura, ojo, ¿qué pasa con la rigidez de la membrana? Ok, comienza las colas de los fosfolípidos comienzan a moverse más. Por lo tanto, si la temperatura desciende, significa que la membrana podría cristalizarse y deja de realizar sus funciones. Obviamente, esto es importante que lo sepamos porque la temperatura
siempre va a aumentar el movimiento de las colas de los fosfolípidos. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasamos a algo que siempre viene en los exámenes de admisión, que es sobre el transporte de membrana. Y antes de pasar, ojo, a la explicación de cada uno, quisiera que se ubiquen en este esquema mental o mapa mental, en el cual vemos que el transporte de la membrana celular puede ser de dos tipos. Puede ser transporte pasivo, puede ser transporte activo. ¿Ok? Cualquiera de estos dos. Uy, espérate. Moví algo que no había mover. Bien. El transporte que viene a ser el transporte pasivo y el transporte activo. Ahora, el transporte activo, es aquel, como dice su nombre, que va a ser de dos formas. Transporte de membranas, ojo, esa es una, y el otro viene a ser el transporte de masa. Y a su vez, el transporte de membranas y el transporte de masa, ok, en el transporte de masa se van a dar dos tipos, que son la endocitosis y la pinocitosis. Endocitosis es uno y la exocitosis es el otro. ¿Ok? Entonces, teniendo esto claro en transporte activo, vamos al transporte pasivo. El transporte pasivo se diferencia del activo porque en el transporte pasivo no se gasta energía, mientras que en el activo sí. El transporte pasivo puede ser de dos formas. ¿Cuáles son esas formas? Difusión simple, que es uno, y la difusión facilitada, que es el otro. ¿Ok? Este cuadrito no se deben de olvidar. Vuelvo a repetir. El transporte a través de la membrana son de dos tipos. Transporte pasivo y transporte activo, y se diferencian porque en el transporte pasivo no se involucra la energía. En cambio, en el activo sí. El transporte pasivo puede ser de dos tipos. Difusión simple y difusión facilitada. Mientras que en el transporte activo son de dos tipos. Transporte de bombas, como la bomba de sodio y potasio, y el transporte en masa, que puede ser por endocitosis o puede ser por exocitosis. Muy bien. Vamos a hablar un poco entonces del transporte pasivo, que ya lo habíamos mencionado. Bueno, como ya dijimos, no se gasta energía, o sea, no se gasta ATP. Recuerden que el ATP es el adenosintrifosfato y es la molécula energética de todo cuerpo vivo. Ahora, todas las moléculas de movimiento de las moléculas, en el caso de transporte pasivo, se da en favor de la gradiente de concentración. O sea, favores de mayor concentración a menor concentración. Ese es a favor. En contra es al revés, de menor a mayor. Pero en el caso del pasivo, se da en favor de la gradiente de concentración. Es decir, acá lo mencionan, de mayor a menor concentración de la molécula. ¿Ok? Esas son las características de un transporte pasivo. Ahora, en el caso de el transporte pasivo, hay dos tipos. Difusión simple, acá en el cual está incluido la ósmosis, y la difusión facilitada. ¿Ok? Sí, porque hay algo que explicar en difusión simple. A ver, en difusión simple, es más, vamos a ver esto un ratito. A ver, para que ilustremos más, ¿verdad? Tipos de transporte. Tipos de transporte. A ver, para que ilustremos la idea activo-pasivo. Ya, ok. Este vamos a ver mejor. Veamos. A ver, lo amplificamos. Listo.
El transporte celular es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática. Se le llama transporte pasivo cuando no utiliza una fuente de energía metabólica, o bien transporte activo cuando sí utiliza una fuente de energía. Por ejemplo, adenosintrifosfato. La membrana plasmática está constituida por una doble capa lipídica que selecciona el paso de sustancias. Esta función de barrera hace que la célula mantenga concentraciones de solutos en el citosol diferentes de aquellas del entorno extracelular. Cuando una sustancia se encuentra en diferentes concentraciones en lados opuestos de una membrana, se dice que hay un gradiente de concentración. Debido a que los átomos y las moléculas pueden tener carga eléctrica, entonces se pueden formar también gradientes electroquímicos entre los compartimentos a ambos lados de la membrana. El transporte pasivo es un proceso que permite el paso de iones y moléculas a través de la membrana plasmática sin el uso de una fuente de energía metabólica. El mecanismo que hace posible este tipo de transporte es la energía cinética y la entropía natural de las moléculas. El transporte pasivo se realiza en favor de un gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico, es decir, es el paso de sustancias de un medio muy concentrado a un medio poco concentrado. Hay tres mecanismos principales de transporte pasivo: ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. La ósmosis es el paso de moléculas de agua de un lado de la membrana plasmática al otro por medio de acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas que forman poros en la membrana. Como en todos los procesos de transporte pasivo, las moléculas de agua atraviesan la membrana a favor del gradiente de concentración. Esto es, pasan del medio de mayor concentración de agua al de menor concentración de agua. La difusión simple es el paso de sustancias tales como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares a través de la membrana plasmática. Las pequeñas moléculas no polares, por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono de los gases respiratorios, son solubles en lípidos y difunden rápidamente a través de la bicapa lipídica de la membrana celular. En términos generales, las moléculas lipofílicas pueden atravesar directamente la membrana plasmática por difusión simple, sin necesidad de poros ni transportadores. Algunas moléculas son muy grandes o demasiado hidrofílicas como para cruzar la bicapa lipídica de la membrana celular, por lo que para lograrlo requieren la ayuda de proteínas de canal o bien de proteínas transportadoras. Las proteínas de canal atraviesan la membrana y forman túneles hidrofílicos a través de ella, lo que permite que sus moléculas blanco pasen por difusión facilitada. El paso a través de las proteínas de canal permite que los compuestos polares y cargados eviten el centro hidrofóbico de la membrana plasmática, el cual, de lo contrario, frenaría o bloquearía su entrada a la célula. Estos canales son muy selectivos y solo transportan un tipo de molécula o algunas moléculas estrechamente relacionadas. Por su parte, las proteínas transportadoras se distinguen de los canales en que disponen de un lugar de unión para el soluto por transportar. Tras unir el soluto, la proteína transportadora experimenta un cambio conformacional que le permite realizar la transferencia de aquel.
lo que ocurre, desde luego, de mayor a menor concentración por tratarse de transporte pasivo facilitado. Al igual que las proteínas de canal, las proteínas transportadoras son selectivas para una o algunas sustancias. El transporte activo es un proceso que permite el paso de iones y moléculas a través de la membrana plasmática en contra de un gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico. Es decir, es el paso de sustancias desde un medio poco concentrado hasta un medio muy concentrado. Esto significa ir a contracorriente, lo cual requiere el uso de energía. El ATP es la fuente de energía más común para realizar el transporte activo. En las células se describen por lo menos 3 tipos de proteínas transmembrana con función enzimática que tienen la capacidad de realizar transporte activo. Estas son bombas de ATP, cotransportadores y bombas activadas por luz. Una de las bombas de ATP más emblemáticas es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio es una enzima ATPasa que se encuentra en la membrana plasmática de todas las células animales. Esta bomba expulsa 3 iones de sodio hacia la matriz extracelular, a la vez que introduce 2 iones de potasio hacia el citosol. Las bombas de ATP realizan el transporte del soluto acoplado a la hidrólisis del ATP, en donde el ATP libera un grupo fosfato y se transforma en ADP, y la energía liberada en la hidrólisis es la que bombea el soluto de un lado al otro de la membrana. El transporte activo impulsado por la hidrólisis de ATP se conoce como transporte activo primario. Al aumentar la concentración de iones de sodio en el espacio extracelular, debido al funcionamiento de la bomba de sodio y potasio, se genera un gradiente electroquímico por la diferencia de concentración del sodio a ambos lados de la membrana. En estas condiciones, los iones de sodio tienden a desplazarse en favor de su gradiente de concentración y regresar al interior de la célula a través de proteínas transportadoras. Esta energía del gradiente electroquímico del sodio puede ser utilizada para el transporte de otras sustancias en contra de sus gradientes. Lo que ocurre entonces es un transporte compartido y es llevado a cabo por proteínas transportadoras llamadas cotransportadores porque transportan 2 elementos simultáneamente. Un ejemplo significativo de un cotransportador es la proteína intercambiadora de sodio y glucosa, la cual transporta hacia el citosol cationes de sodio a favor de su gradiente y, al mismo tiempo, introduce moléculas de glucosa en contra de su gradiente. Este es el mecanismo por el cual la glucosa entra a las células. En este ejemplo, la proteína cotransportadora mueve a los 2 elementos en la misma dirección, o sea, hacia el interior de la célula. Cuando ambas sustancias se desplazan en la misma dirección, la proteína que los transporta se llama simportador. No obstante, los cotransportadores también pueden movilizar sustancias en direcciones opuestas. En este caso, la proteína transportadora se denomina antiportador o contratransportador. Un ejemplo de un antiportador es el intercambiador de sodio y calcio,
que lleva a cabo uno de los procesos celulares más importantes para eliminar el calcio de las células. Este utiliza la energía del gradiente electroquímico de sodio para movilizar el calcio hacia el exterior de la célula. Cuando un proceso consume energía metabólica, como la que se deriva del ATP, se denomina transporte activo primario. Pero si el proceso no utiliza ATP y en cambio usa, por ejemplo, un gradiente electroquímico, se denomina transporte activo secundario. Finalmente, las bombas activadas por luz predominan en bacterias y arqueas. Este transporte de solutos se lleva a cabo de menor a mayor concentración gracias a la captación de energía lumínica. Por ejemplo, al ser activada por la luz, la proteína bacteriorhodopsina bombea protones del interior al exterior de la membrana de la célula. El gradiente de protones creado por la bacteriorhodopsina es utilizado por otras proteínas de membrana para sintetizar ATP y transportar glucosa, aminoácidos y otros nutrimentos al interior de la célula procariota. Así es, entonces ahora vamos a teorizar. Difusión simple, en favor de la gradiente de concentración. Mayor concentración hacia el lado de menor concentración. ¿Quiénes hacen esto? Generalmente lo hacen a través de esta membrana, pasan el nitrógeno, exactamente moléculas no polares, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, como ya dije, y el monóxido de carbono. Pero también pueden pasar sustancias liposolubles como esteroides y ácidos grasos. Y algunas veces también puede pasar agua, urea, ¿no? Etanol y glicerol. Todas estas moléculas son las que atraviesan por difusión simple, simplemente siguiendo la gradiente de concentración. Las que no pasan rotundamente son iones, glucosa, aminoácidos y nucleótidos. Para eso hay que recordar una cosita. Un tipo especial de difusión es la ósmosis, que es un tipo simple de difusión simple, ¿ok? Ósmosis. Y solamente se da en referencia al movimiento del agua, a través, obviamente, de la membrana plasmática, de un lugar de menor concentración de soluto hacia un lugar de mayor concentración del soluto. Algunas veces, como las células del riñón reabsorben agua y las células pilosas de la raíz absorben agua del suelo, tienen canales llamados, unos canales que son las aguaporinas. Estas aguaporinas van a incrementar la permeabilidad de la membrana celular. Esto hay que tenerlo presente. O sea, hacen que se vuelva más impermeable. Ahora, las aguaporinas tienen un canal muy estrecho, como el que está acá. Ojo, acá está justamente la aguaporina, que es esta proteína, que solo van a permitir pasar las moléculas de agua, dispuestas en fila, como ven acá, ¿ok? Y presentan cargas positivas que evitan el paso de hidrógenos sólidos. El hidrógeno solito, perdón. Esto se da en la aguaporina, ¿ok? Recuerden, la ósmosis es un proceso en donde el agua se mueve de un lugar de menos concentración del soluto a un lugar de mayor concentración del soluto. Justamente quiero que vean acá en forma representativa la ósmosis. A ver, ahorita desaparece esto. Muy bien. A ver, un ratito. Recuerden, el agua es el que se mueve. A ver, veamos. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarme en este su canal Fisio DJ. En esta ocasión revisaremos de forma muy sencilla y fácil lo que se conoce como ósmosis.
Vamos a iniciar con una sencilla pregunta que podrás responderte después de observar el video. ¿Qué es la ósmosis y cuáles son sus consecuencias? Vamos a por ello. Empecemos imaginando un recipiente con agua. En este, como podemos observar, todas las moléculas de agua se pueden mover libremente en este recipiente, sin algún impedimento, ocupando todo el volumen disponible. Ahora, imaginemos que el recipiente es dividido por una membrana lipídica en dos compartimentos idénticos y colocamos la misma cantidad de agua en ambos compartimentos. En este caso, como podemos observar, las moléculas de agua solo podrán moverse dentro de su compartimento y difícilmente podrán pasar al otro lado, debido a la barrera que forman los lípidos. Para que el agua pueda pasar fácilmente al otro compartimento se necesitan poros o canales que las moléculas de agua puedan ocupar. En este caso, imaginemos que colocamos en nuestra membrana dichos canales, también conocidos como acuaporinas. Así como observaremos, a través de estos canales el agua puede pasar al otro compartimento. Dado que ambos compartimentos atraviesan únicamente moléculas de agua, estas se mueven en direcciones opuestas. Si una pasa a un compartimento, la otra pasa al compartimento contrario, de tal forma que se mantienen en equilibrio y por lo tanto el volumen en ambos contenedores será idéntico. Como ya sabemos, cuando tenemos agua únicamente en ambos compartimentos, las moléculas de agua se mueven libremente a través de los poros de un compartimento a otro, debido a que en ambos lados de la membrana tenemos la misma cantidad de moléculas. Si una pasa a un compartimento, existe otra que pasa al contrario. Ahora, supongamos que colocamos un soluto que no puede pasar por las acuaporinas ni a través de la membrana, pero que sí es soluble en agua. De acuerdo con la cantidad o concentración de soluto es la cantidad de moléculas de agua que interactúan con este. Por lo tanto, habrá una cantidad de moléculas que estarán hidratando al soluto en cuestión. Las moléculas que no interactúan con el soluto quedan libres y podrán moverse entre los compartimentos. Es importante ver que en ningún momento el agua de ambos compartimentos cambia en esas condiciones. Como hemos podido apreciar, cuando la concentración del soluto es idéntica en ambos compartimentos, la cantidad de moléculas de agua libre que se mueve entre estos es siempre la misma, como ocurre cuando tenemos agua pura en ambos lados. Debido a que la cantidad de agua libre en ambos casos es idéntica para los dos compartimentos. Al moverse el agua en la misma cantidad, se puede conservar exactamente su mismo volumen. Sin embargo, ¿qué pasa si aumentamos la concentración en uno de los compartimentos? En este caso, algunas de las moléculas de agua que estaban libres ahora tienen la posibilidad de estar en contacto con el soluto agregado. Esto hace que disminuya la cantidad de moléculas libres en el compartimento al que se le agregó mayor cantidad de soluto, quedando ahora ambos compartimentos con diferentes cantidades de moléculas de agua libre. Esto causa que las moléculas libres del compartimento opuesto se desplacen al compartimento en donde aumentó el soluto, para equilibrar la cantidad de moléculas de agua en ambos compartimentos, lo que ocasiona que el volumen de agua cambie, haciendo que el compartimento al que lleguen aumente el volumen, mientras que el volumen del compartimento del que salieron disminuye. Es aquí donde podemos finalmente encontrar la definición de ósmosis. Ósmosis es el movimiento del agua de un compartimento de mayor concentración de agua a otro de menor hasta alcanzar el equilibrio. O también puede decirse que es el movimiento del agua de un compartimento de menor concentración de soluto a uno de mayor. Así es, o sea, siempre se mueve el agua y el agua se mueve del lugar donde hay menor concentración del soluto
a donde hay mayor concentración del... Utilizamos lo que hemos aprendido a través de este video, ya podemos contestar la pregunta inicial. ¿Qué es la ósmosis y cuáles son sus consecuencias? De acuerdo con lo que hemos revisado, podemos decir que ósmosis es el movimiento de agua de un compartimento de mayor concentración de agua a otro de menor, hasta alcanzar el equilibrio. Y podemos decir que debido a que el agua se desplaza siguiendo su gradiente de concentración, en el caso de haber una gran diferencia, el movimiento es tal que puede impactar directamente el volumen de sus compartimentos, lo cual puede ser muy grave si se trata de células. Obviamente eso lo vamos a ver a continuación, sobre todo en la parte donde se habla de solución hipotónica o isotónica. Siguiendo la teorización, también habíamos visto esto de la vaporina y ahora pasamos a los efectos de las soluciones en ósmosis, por supuesto, no de soluciones hipertónicas e hipotónicas. Acá está en lo que es célula, se puede decir animal. Por ejemplo, sabemos que en la solución hipertónica mayor cantidad de soluto que de solvente. En la isotónica están en igual concentración y en la hipotónica es soluto menor que el solvente. En el caso, si agarramos el glóbulo rojo, ante una solución hipotónica, lo que va a suceder es que el agua comienza a ingresar hasta que llega un momento donde se produce la lisis celular. En el caso de una solución isotónica, no va a pasar nada. Hay un equilibrio entre la entrada y salida del agua, por lo tanto el glóbulo rojo queda igual. Pero en la solución hipertónica, el agua comienza a salir hacia afuera, comienza a migrar hacia afuera, de tal manera que se pone de esta forma que se llama crenación. Profesor, ¿y esto solamente ocurre en una célula animal? No, también se puede dar en una célula vegetal. Les voy a explicar acá justamente con un gráfico para que lo entiendan. También hay un video, pero primero lo voy a hacer por gráfico. Solución hipotónica e hipertónica. Vamos a ver, ahí están las imágenes. Vamos a buscar donde están comparativas. Acá está la vegetal, pero quiero buscar una imagen donde esté todo junto. Un ratito. Esto es de la célula de glóbulo rojo y esta es la célula vegetal. Cuando es hipertónico, isotónico, hipotónico. Cuando es hipotónico, el agua ingresa, pero la célula vegetal no revienta. ¿Por qué no revienta? Porque lo contiene la pared celular. En el caso de la solución isotónica hay se puede decir, un equilibrio. La célula permanece igual, la célula vegetal. Y en el caso de la hipertónico, el agua va a salir, pero no va a llegar la célula a arrugarse así como está arrugada en la crenación del glóbulo rojo. Simplemente reduce su tamaño. Un ratito. A ver, a ver, a ver. Si no, vamos al video. A ver. No, en el video están comparativos los dos. Claro, podemos ir al video. Y si más no me equivoco, esto es, claro, ahí está. Veamos. Soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Células en una solución isotónica. Cuando una célula está en una solución que tiene la misma concentración de agua y solutos que su citoplasma, se dice que la célula está en una solución isotónica. El prefijo iso proviene de la palabra griega que significa igual. El agua todavía se mueve a través de la membrana plasmática, pero entra y sale de la célula con la misma frecuencia. La célula está en equilibrio con la solución y no hay movimiento neto de agua. Las células mantienen su forma normal, como se muestra en la figura. La mayoría de las células de un organismo se encuentran en una solución isotónica, como por ejemplo la sangre. Células en una solución hipotónica. Si una célula se encuentra en una solución que tiene menor concentración de soluto, se dice que está en una solución hipotónica. El prefijo hipo viene de la palabra griega que significa bajo.
Hay más agua en el exterior que en el interior de la célula. Debido a la ósmosis, el movimiento neto del agua a través de la membrana plasmática es hacia el interior de la célula, como se ilustra en la figura. La presión generada a medida que el agua fluye a través de la membrana plasmática se llama presión osmótica. En una célula animal, a medida que el agua entra a la célula, aumenta la presión y se dilata la membrana plasmática. Así es. Esta es la hipotónica, este es en la célula animal y este es en la célula vegetal. En la célula animal, en la hipotónica, se hace lisis. En cambio, en la célula vegetal se llama turgencia. Célula, cuando está en solución isotónica, permanecen igual, se dice normal, y en la vegetal se dice flácida. Y cuando es hipertónica, se produce la crenación en la célula animal y plasmólisis en la célula vegetal. Eso es lo que quería. Si la solución es extremadamente hipotónica, es posible que la membrana plasmática no la soporte y la célula puede estallar. Las células vegetales no estallan cuando se encuentran en una solución hipotónica, ya que tienen una pared celular mucho más rígida. A medida que aumenta la presión dentro de la célula, la vacuola central se llena de agua, empujando la membrana plasmática contra la pared celular, como se muestra en la célula vegetal de la figura. En lugar de estallar, la célula vegetal se hace más rígida. Células en una solución hipertónica. Cuando una célula se coloca en una solución hipertónica, la concentración de soluto es mayor en el exterior que en el interior de la misma. El prefijo hiper proviene de la palabra griega que significa sobre. Durante la ósmosis, el movimiento neto de agua es hacia el exterior de la célula, como se ilustra en la figura. Las células animales se encogen en una solución hipertónica debido a que baja la presión en ellas. En una solución hipertónica, las células vegetales pierden agua principalmente de la vacuola central y la membrana plasmática se encoge alejándose de la pared celular. La pérdida de agua en una célula vegetal causa que ésta se degenere. Muy bien. Entonces ya con eso tenemos claro el tema de la llamada soluciones hipotónicas o isotónicas. Pero hay que recordar cuándo hacemos este proceso de ósmosis. ¿Saben cuándo nosotros hacemos el llevar órganos para trasplantes? Se tiene que hacer en soluciones isotónicas. Ojo, siempre. ¿Ok? Inclusive las soluciones isotónicas no son más o menos del 0.9%. ¿Ok? O lo que es lo mismo, 300 miliosmios de osmolaridad. El cloruro al 0.9% puede ser utilizado para también, no solamente rehidratar a una persona que de repente ha sentido deshidratación. También se puede usar para lavar heridas, para abrasiones de la piel, ¿ok? Se puede utilizar. Incluso para mantener húmedas las áreas dañadas cuando hay un injerto de piel, ¿ok? Eso se puede dar. Incluso sirve también para elaborar gota para los ojos porque es desinfectante. Y lo más importante es cuando transportas órganos donantes, el cual no se puede congelar el agua-nieve que protege el órgano donante. Con esta solución, cloruro de sodio al 0.9%. Muy bien, también hemos visto la explicación de la difusión facilitada. Pues les comento que la difusión facilitada es cuando atraviesa la membrana moléculas más grandes como glucosa, aminoácidos e iones, y el cual lo puede hacer por canales, por separado, porque ya en el transporte activo se dan los dos al mismo tiempo, pero acá es por separado, ya que los canales iónicos, por donde solamente pasan iones, ¿no? Y transportan más o menos 10 a la octava iones por segundo, está el canal de sodio, el canal de potasio, el canal de calcio y el canal de cloro. Eso es lo que pasa por difusión facilitada. Y acá está, por ejemplo, cuando el canal de potasio está abierto, ingresa el potasio, perdón, sale el potasio, no, este es medio externo, entonces ingresa a la parte interior. Y acá, cuando está cerrado, no logra ingresar. O sea, ingresan por estas proteínas que tienen canales. Ojo, pero solamente uno. Y también
hay proteínas transportadoras como las que vemos acá al costado, ¿ok? Que se llaman proteínas transportadoras o permeasas. Estas proteínas fijan una molécula a la vez, ¿ok? Solo sufre en cambio la molécula que va a pasar. Por ejemplo, la glucosa llega acá, cierra, se transforma e ingresa al medio interno, ¿ok? Esto es muy característico tanto de glucosas como aminoácidos. Recordemos que esta es una proteína, ojo, que va a ayudar a que pase esta glucosa o el aminoácido. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es la difusión facilitada de potasio en la membrana del axón de la neurona? Lo que sucede es, acá te afirma que el impulso nervioso implica que se van a transportar iones de potasio y de sodio a través de la membrana del axón de la neurona. Ahora, este transporte se va a hacer por difusión facilitada, o sea, con la ayuda de una proteína a través de agua, lo cual impide que pase por la proteína del canal. Entonces, para que pueda pasar el potasio, se rompen los enlaces que lo unen a las moléculas de agua y se forman enlaces temporales con aminoácidos situados en el interior del canal. En cambio, otros iones que son cargados positivamente son demasiado grandes para poder pasar por el canal o son demasiado pequeños para formar enlaces con los aminoácidos del canal, por lo que no pueden separarse de las moléculas del agua. Cuando en el interior de la membrana del axón predominan cargas negativas y en el exterior la membrana del axón predomina cargas positivas, entonces los canales de potasio permanecen cerrados, pero, ojo, en un momento de la conducción del impulso, el interior de la membrana del axón se carga positivamente. Entonces se produce que se abran los canales de potasio e ingrese el potasio. Mientras que cuando el canal de potasio se cierra, sale el sodio. ¿Ok? Ojo, así eso lo vamos a ver más detenidamente ahorita en transporte activo, porque para que se haga el contraste entre los dos, o sea, salga sodio y entre potasio, tiene que haber energía. Pero cuando es así solamente que pasa el ion, solamente uno de los canales se abre. Si va a salir, ojo, el sodio, el potasio, el canal se cierra y acá el canal de potasio está cerrado y no sale el potasio. ¿Ok? Ahora, en el transporte activo se va a gastar energía de ATP. Esto ya es transporte activo, en el cual va en contra de la gradiente de concentración. Esto significa de menor a mayor concentración del soluto. Entonces, acá está la que conocemos muy comúnmente, la bomba de sodio y potasio, en el cual, y acá lo vemos, salen 3 sodios e ingresan 2 potasios. Pero el ATP impulsa a que salga el sodio hacia afuera. En cambio, el potasio ya es como efecto de ese movimiento porque no participa el fósforo del ATP. Ya es se puede decir, sinergia del producto producido. Y esto lo vamos a ver ahorita, ojo, en bomba de sodio y potasio, porque es muy importante la demostración de ello. Bomba de sodio y potasio. Vamos a ver la bomba de sodio y potasio. A ver. Un ratito. Estoy mal yo. Acá mejor. Bomba de sodio y potasio. Muy bien. Ahí vemos. A ver. Creo que el primero nos va a ayudar. Sí, el primero nos va a ayudar. Veamos. ¿Sabes cómo se siente? Vamos a esperar. Mientras tanto, vamos a ampliar esto.
saltar. Aquí tienes los puntos que expondré en el video y el momento en el que inician para que puedas desplazarte directamente hacia cualquiera de ellos. Una de las tareas más importantes de la célula es mantener un ambiente saludable en su interior. Esto requiere controlar las concentraciones intracelulares de iones, gases disueltos y compuestos bioquímicos. La membrana plasmática determina lo que entendemos por el interior o el exterior de la célula. La membrana, compuesta principalmente de fosfolípidos y proteínas, controla el flujo de materiales hacia el exterior o el interior de la célula. Se dice que la membrana es semipermeable porque permite el paso de ciertos materiales y restringe el de otros, digamos que tiene gustos selectos. Dos de los materiales cuya concentración la membrana ayuda a regular son los iones de sodio y potasio. Los iones de sodio se bombean constantemente hacia el exterior y los iones de potasio se bombean continuamente hacia el interior de la célula. En las células animales esto es posible gracias a una proteína que atraviesa la membrana celular. O déjame decirlo de manera pomposa, una proteína intrínseca transmembrana que transporta de manera activa dichos iones. Esta proteína es un transportador activo de iones de sodio y potasio, pues los mueve en contra de un gradiente de concentración y para ello consume energía. En este sentido, se estima que 1/3 del ATP fabricado por nuestras células sirve de combustible para esta proteína que identificamos como la bomba de sodio-potasio. Antes de exponerte cómo funciona la bomba de sodio-potasio, es importante entender los gradientes que afectan a estos iones. En biología, un gradiente de concentración es la distribución desigual de sustancias disueltas a través de la membrana celular. Las sustancias pequeñas, como los iones, normalmente se mueven de una región con mayor concentración a otra donde su concentración es menor. Este tipo de movimiento se llama difusión. No consume energía química y por eso se considera un tipo de transporte pasivo. Pero también existe un gradiente eléctrico, es decir, una diferencia de carga eléctrica a través de la membrana plasmática. Esto es así, porque el interior de las células tiene una carga eléctrica ligeramente más negativa, en comparación al fluido extracelular. Lo anterior genera la siguiente condición. El gradiente de concentración del sodio, menor adentro y mayor afuera, tiende a conducir a los iones de sodio hacia el interior celular. El gradiente eléctrico también favorece la misma tendencia, porque el sodio es un ion positivo atraído por el interior negativo de la célula. La situación es un poco más compleja para el potasio. El gradiente eléctrico del potasio, que es otro ion positivo, tiende a conducirlo hacia el espacio intracelular. Pero el gradiente de concentración del potasio, que es mayor en el interior y menor en el exterior, favorece su difusión extracelular. La combinación de un gradiente eléctrico y un gradiente de concentración que afecta la difusión de los iones se conoce simplemente como gradiente electroquímico. Para lograr un ambiente saludable en su interior, la célula debe mantener una mayor concentración de potasio y una menor concentración de sodio con respecto al exterior. La célula requiere energía para mover sustancias en contra de un gradiente de concentración o en contra de un gradiente electroquímico. Por eso, el trabajo de la bomba de sodio-potasio se considera un tipo de transporte activo. Ahora sí, veamos cómo funciona la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio consiste esencialmente en una proteína portadora llamada sodio-potasio ATPasa.
En cada ciclo, la sodio-potasio ATPasa altera su forma para extraer 3 iones de sodio e introducir 2 iones de potasio en la célula. El ciclo o proceso consiste de 6 pasos. La bomba está orientada y abierta hacia el interior de la célula. En esta conformación, la bomba tiene afinidad por los iones de sodio y captura hasta 3 de ellos. En este punto, la bomba hidroliza o degrada. Miren acá, la bomba ingresa el ATP, deja un fósforo y eso lo va a impulsar a que el sodio salga. Lo que no sucede con el potasio, observen. Una molécula de ATP. Esto significa que un grupo fosfato del ATP se une a la bomba y el ATP se convierte en ADP como producto secundario. La bomba cambia de forma debido a su unión con el grupo fosfato y entonces se reorienta abriéndose al espacio extracelular. En esta configuración la bomba pierde el gusto o afinidad por los iones de sodio y estos se liberan. Ahora la bomba prefiere los iones de potasio y cuando pesca 2 de ellos, el grupo fosfato se libera de ella. Sin el grupo fosfato, la bomba retoma su forma original y se abre nuevamente al interior de la célula. Recuerda que en esta forma la sodio-potasio ATPasa tiene más afinidad por los iones de sodio, así que los iones de potasio se liberan en el citoplasma celular e inicia otro ciclo de bombeo. Esto es importante que ustedes lo tengan presente, sobre todo que el ATP, bajo la forma de ATPasa, hace que tiene más afinidad con el sodio. No olvidar eso. Eso ahí está en forma rápida y constante, ¿no? Como pudiste observar, la sodio-potasio ATPasa es una proteína transportadora. Esto no les piden, pero es importante remarcar que hay tipos de proteína que lo van a ver cuando ustedes ingresen más adelante, ¿no? Que es el porte y antiporte, ¿no? En este caso, ¿no? El porte y antiporte no lo vemos, no hay problema. Ahora tu rico crack de siempre en una nueva presentación a solo un sol. ¡Wow! Hay una... transporta, ¿no? El sodio o otras moléculas, pero aquí el llamado, eso ya lo hicimos, ¿no? Eso también, y eso también, ¿ya? Acá está. El porte significa que transporta 2 o más sustancias en direcciones opuestas a través de la membrana. La bomba de sodio-potasio es una bomba electrogénica, pues genera un desequilibrio eléctrico a través de la membrana y contribuye... Cuando pasa del axón, el estímulo, no solamente va a transmitir el estímulo, sino que va a intercambiar las cargas, se produce la bomba de sodio y potasio, y luego que pasa el estímulo, vuelve a ser el mismo. Al potencial de membrana. Cuando una célula está en reposo, el potencial de membrana se conoce como potencial de reposo. El potencial de reposo es muy importante para propagar señales eléctricas que viajan a lo largo de los nervios. Por eso, los venenos que desactivan la bomba de sodio-potasio impiden el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Alguna vez vino una pregunta relacionada al veneno de rata, decía, ¿afecta? Y la respuesta era que afecta la transmisión nerviosa de neurona a neurona, porque el veneno, ¿no? O cualquier sustancia extraña bloquea el sistema nervioso. Por ejemplo, el veneno generalmente hace que no se transmita el impulso nervioso. La bomba de sodio-potasio también es clave en la actividad cardíaca y desempeña un papel fundamental en nuestra capacidad para absorber un número considerable de nutrientes o excretar productos de desecho y de los riñones y regular el balance de agua en las células. Eso es todo por este video. Nos vemos en otro. Entonces, ya teorizando esto y graficándolo, ya lo entendemos mejor. Ahora, también hay un transporte de masa. En el transporte de masa es cuando va a necesitar moléculas o forma unas estructuras, ¿no? En las cuales va a englobar o va a expulsar. Uno de esos tipos, porque pueden ser sólidos o líquidos, ¿no? Generalmente necesitan energía, ATP. Acá tenemos la endocitosis, en el cual no puede ser de 2 tipos.
fagocitosis y pinocitosis. La fagocitosis, ojo, es cuando la molécula es sólida. Como ven acá, engloba la molécula sólida e ingresa a la vesícula. Y esto es fagocitosis, es sólido. Pero cuando es líquido, es pinocitosis, cuando se engloba la membrana e ingresa y el componente es líquido. Ahora, exocitosis es cuando va de adentro hacia afuera. Se forma, se engloba, acá dice un proceso de la salida de materiales. También se le llama secreción, porque va a eliminar hacia la parte extracelular. Por ejemplo, hay enzimas digestivas que son liberadas por las células glandulares, ¿no? Como son las exocitosis. Generalmente, ¿no? Estas, se puede decir, estructuras se encuentran dentro de los ribosomas, ¿no? Y es el aparato de Golgi el que forma esas vesículas para eliminar el producto llamado secreción hacia afuera. Ok, ahora, la exocitosis puede ser usada para eliminar desechos celulares, por ejemplo, la eliminación del exceso de agua en organismos unicelulares. Ojo, eso hay que tenerlo presente. Y casualmente, vamos a ver acá cómo es la endocitosis. Ok, graficado. A ver, un ratito acá había. Acá está, Listo. Las sustancias que utilizan los organismos unicelulares como fuente de energía incluyen otras células pequeñas, partículas de material orgánico y moléculas grandes que no pueden atravesar la membrana plasmática. Muchas eucariotas unicelulares utilizan un mecanismo llamado endocitosis para ingerir este tipo de partículas alimenticias. Durante este proceso, la membrana plasmática rodea y engulle la partícula de alimento. Las células utilizan tres tipos básicos de endocitosis que dependen del tamaño y la naturaleza del material que se va a ingerir. Estos tres tipos se llaman fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor. Si el material que engulle la célula está en forma de partícula como, por ejemplo, una célula bacteriana o un fragmento orgánico, el proceso se llama fagocitosis. Así es, cuando es sólido se llama fagocitosis. Y cuando es líquido es pinocitosis, mírenlo. Si el material es líquido se llama pinocitosis. Algunos tipos de moléculas, como las lipoproteínas de baja densidad, LDL, son transportadas a través de la membrana plasmática mediante la endocitosis mediada por receptor. Estas moléculas se unen primero a receptores específicos ubicados en la membrana plasmática. Las moléculas del receptor se agrupan en una depresión revestida por la proteína llamada clatrina. Cuando se acumulan suficientes moléculas diana en la depresión revestida, ésta se hace más profunda, se sella y se incorpora a la célula en forma de vesícula revestida. La exocitosis es el proceso inverso de la endocitosis. Este proceso resulta en la descarga de materiales desde las vesículas unidas a la membrana que se desplazan a la superficie interior de la membrana plasmática, se fusionan a esta y luego liberan su contenido al exterior de la célula. Muy bien. Con eso estamos entonces dándonos cuenta que estos son los tipos también en la parte teórica lo hemos visto, de lo que viene a ser transporte por masa. No confunden, por eso les digo que este cuadrito no lo pueden olvidar, es para que se ubiquen, ¿ok? Y no confundir. Generalmente los estudiantes confunden, ¿no? Generalmente ellos. Ahora, es importante también tener en cuenta, si ahí termina esto, ahora no guardar. Vamos entonces al otro tema, aunque sea para mencionarlo. Después de la membrana viene el citoplasma. El citoplasma sabemos, ¿no? Que es un estado coloidal. O sea que no es ni sólido ni es tampoco líquido. ¿Ok? El citoplasma se le llama también citosol o matriz citoplasmática. ¿Ok? Algunos inclusive, ¿no? Sabemos que dentro de ello
está compuesto el citoesqueleto, que es el esqueleto de la célula, y los organulos. Eso es típico de la célula llamada eucariota. Casualmente, ya hemos mencionado, el citoesqueleto se caracteriza porque está formando lo que sería el esqueleto de la célula, porque está compuesto por unos filamentos. Estos filamentos, ¿ok?, se encuentran dispersos en el citoplasma. Ojo, y su función viene a ser el sostener, para darle una forma y arquitectura a la célula. Ojo, eso hay que tenerlo presente. Por lo tanto, este citoplasma tiene, ojo, 3 tipos de filamentos. Filamento o fibra de actina, que es uno, filamento intermedio, que es el otro, y los microtúbulos, que viene a ser el tercer tipo de filamento. Muy bien, y ahí nos vamos a quedar porque ya son las 8 y hay que ser puntual para comenzar y para terminar. Muy bien, me despido correctamente, jóvenes. Nos estamos viendo mañana para continuar. Suerte y cuídense bastante. Chao, chao. Chao, profesor. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.